buenos días hermanos, Dios los bendiga grandemente, nuevamente aquí con la bendición de Dios para poder compartir este mensaje de bendición para todo el pueblo de Dios que hoy ha dispuesto su corazón para escuchar una palabra, algo nuevo que Dios ha traído para nosotros. Luego vamos a estar aquí en comunión, en oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana se conecte el pueblo de Dios en el Espíritu, para que podamos estar ahí en bendición. Entonces ya las personas que están llegando, Aurorita Cardoso, Dios te bendiga grandemente, estemos orando, intercediendo, para que podamos entrar en esa presencia del Señor y podamos oír un mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, que nos guíe. Lucho Chaparro, bienvenido también, Dios los guarde. Rocío Hooker, Dios la bendiga grandemente. Están ahí conectándose ya, personas que están fieles, intercediendo por la obra, porque esa es otra forma de ministrar el Evangelio. Mientras unos predicamos, otros interceden, y ahí estamos trabajando todos en la obra de Dios. Él nos sostiene a todos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a entregarle este altar al Señor, vamos a entrar en esa presencia y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ministre. Vamos a orar todos y ayúdenme a interceder para que escuche el mensaje hoy, sea de bendición. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la bendita oportunidad que tú nos das, Señor, de entrar en esa presencia tuya, Señor, Dios mío, de buscarte a ti, Señor, porque ¿a dónde iremos, Señor, sino a ti, Señor? Yo te doy gracias, Dios, por la bendición de compartir el mensaje en este domingo, Señor, Dios mío. Hoy los templos puedan que estén cerrados, Dios, pero los corazones están abiertos, Padre amado, Señor, y eso es lo importante, Padre amado, que tu palabra penetre en el ser humano, en tu pueblo, Señor, y en aquellos que no te conocen todavía, para que podamos ministrar esa palabra en el Espíritu y en verdad, Señor. Yo te doy gracias, Dios, levantamos un altar de bendición para ti, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos en este momento que seas tú hablándonos, ministrándonos, protegiéndonos, creando un cerco, Señor, alrededor nuestro, Señor, para que todo principado, potestad, hueste de maldad, Señor, Dios mío, sea atado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, te alabo y te glorifico, amén y amén. Vamos a ir a la palabra, lo que Dios nos ha dado hoy, para que podamos estudiarla. Es algo que he estado toda la semana trabajando, toda la semana hemos estado ahí estudiando, pidiendo al Espíritu Santo que nos ministre. Francisco David también, bienvenido. Bueno, todos los que están llegando, bendito sea Dios, gloria a Dios por ustedes. Y quiero compartirles un tema que es un tema muy importante para tenerlo en cuenta. Y yo quiero que ustedes como pueblo y todo aquel que escuche el mensaje esté atento en el Espíritu. Por eso oramos antes para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos hable. Natalia, bienvenida, Dios te bendiga. Yo he estado orando, estudiando, leyendo algunas cosas, mirando lo que está pasando en el mundo, y el tema que hoy vamos a ver se llama la economía de Dios versus la economía del mundo. Vamos a mirar lo que está pasando desde el punto de vista bíblico, tomando unos pasajes bíblicos para poderlos confrontar con nuestra realidad. Acuérdense que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios está viva, es presente. O sea, la palabra de Dios no solamente fue para el pasado cuando se escribió, sino la palabra de Dios es para el pasado, presente y futuro. La palabra de Dios tiene vigencia siempre. Entonces vamos a leer la porción de la palabra y vamos a mirar qué es lo que Dios nos está advirtiendo, qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a mirar, primeramente vamos a ir a Nehemías capítulo 5, versículo del 1 al 13. Esa es la primera porción que vamos a tomar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en el nombre de Cristo Jesús. Allá Marta Cecilia Sáenz en Valencia, España, también Dios la bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a estar ahí listos con la palabra en Nehemías capítulo 5, versículo del 1 al 13. ¿Listo? Entonces ya tienen su esfero, su Biblia, su cuaderno para anotar y vamos a comenzar a mirar esto. Primero vamos a ubicarnos en la historia de esta porción de la palabra que hemos escogido, que Dios nos ha dado para estudiar hoy. Y recuerde que
el pueblo de Israel fue llevado cautivo bajo el gobierno del rey Nabucodonosor a Babilonia, y el castigo ahí eran 70 años. Acuérdense que hubo un tiempo en que el Señor también ajustició al pueblo de Israel, o sea, lo llevó en cautiverio 430 años a Egipto. Aquí fue llevado 70 años a Babilonia, y en los 70 años, cumplidos los 70 años, comenzó el regreso del pueblo nuevamente a Israel, a Jerusalén. Y recuerden que cuando llega el primer grupo, ¿quién lo trae? Zorobabel. Zorobabel trae ese primer grupo en el año 538 antes de Cristo. Eso lo pueden mirar ustedes allá en el libro de Esdras, capítulo 1 y capítulo 2, para que ustedes lo estudien. Casi 100 años después, viene otro grupo que lo trajo Esdras. Lo trajo en el 458 antes de Cristo. Ese es el segundo grupo que regresa a Israel, a Jerusalén, a Israel. Y el tercer grupo lo trae Nehemías, y ese lo trajo en el año 445 antes de Cristo. Fueron tres grupos que regresaron después del cautiverio. Estos judíos que fueron llevados a Babilonia, el judío es próspero donde quiera que esté. Ustedes siempre verán judíos prósperos. Yo digo algo que me parece jocoso, pero es cierto que los judíos son son los dueños de la mitad del mundo, y los árabes son la mitad de la otra mitad del mundo. Estos dos pueblos descendientes de Abraham, se cumplió la palabra, la promesa de que la descendencia de Abraham iría a ser próspera, iría a ser una nación rica, y así ha sido siempre. Los judíos donde quiera que lleguen serán prósperos, no importa en la situación que estén llegando, pero ellos se hacen prósperos por la promesa que Dios tiene sobre ellos. Entonces, estos que estaban allá en cautiverio, se enriquecieron algunos. Muchos judíos allá hicieron sus vidas y se enriquecieron. Pero cuando hubo la oportunidad de regresar a su tierra, a Israel, el primer grupo que trajo Zorobabel, llegaron muchos judíos ricos que se instalaron ahí en Israel nuevamente con su dinero, y comenzaron a prosperar nuevamente porque tienen la bendición del Señor. Y así también del segundo grupo que trajo Esdras, también hay gente que vino con dinero. Y cuando llegó el tercer grupo, también llegaron hombres, familias ricas con dinero. ¿Y qué hicieron estos? Se les ha olvidado la ley, la palabra, no tenían esa comunión, aunque siempre ellos han tenido comunión con el Señor, siempre han buscado de Dios. Es un pueblo que no se revuelve, un pueblo que permanece siempre en la presencia de Dios, pero ya no era la misma relación cuando estaban en cautiverio, porque estaban muy contaminados por la sociedad que había en Babilonia. Estos que llegaron acá llegaron a explotar a los pobres que habían ahí en Israel. Siempre han habido pobres en la tierra, y en la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia, Dios se preocupa por los pobres. Siempre habla de los pobres. Para Dios los pobres son importantes, y de hecho hay un versículo bíblico que tiene en cuenta a los pobres para algo espiritual. Dice que de lo vil y despreciado Dios saca para revelar su palabra y humillar a los príncipes, a los ricos de este mundo. Dios siempre usa. Ahora, la pobreza no es la que hace entrar al reino de los cielos. Esa teología de la miseria, que usted tiene que ser pobre para heredar el reino de los cielos, no sirve acá. Uno hereda el reino de los cielos por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dando este preámbulo, vamos a mirar qué es lo que pasa aquí. Y lo que pasa es que Nehemías está molesto, cómo ve cómo explotan los ricos a los pobres. Ahora, eso lo va usted a poner en práctica hoy. Usted va a ver, usted está viendo qué está pasando en estos días, en estos tiempos. Porque hay unos que tienen mucho y hay unos que tienen poco. Ahora, no tenemos que maldecir o envidiar a los que trabajan. Mucha gente que tiene dinero ha trabajado y ha sido buen administrador, y hay que valorar eso. Hay gente que se ha preparado, que ha estudiado, que ha tenido, que ha sabido ahorrar, que ha sabido invertir, pero hay gente que no ha podido aprovechar, ha sido mal administrador, y por eso vive pobre. Entonces, los ricos, hay ricos que son sumamente organizados con su dinero, y Dios los bendiga por eso, pero es el amor al dinero el que hace que ellos pierdan la bendición, el amor que ellos tienen del dinero. Entonces nosotros le vamos a pedir al Señor
en esta mañana que nos hable y nos ministre. Versículo 1 del capítulo 5 dice lo siguiente: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Cualquier coincidencia con lo de hoy. Mucha gente se está endeudando para poder sobrevivir, para poder comer, para poder comprar mercado, para poder pagar los servicios, para poder pagar la seguridad social, para poder cumplir con las deudas bancarias. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que dice aquí el versículo 2, había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Eso está pasando hoy en día, se está repitiendo la historia. Muchísima gente vive mal económicamente. Hay una nación, hay un grupo en el mundo que está tratando de aprovecharse de la escasez económica y está tratando de comprar todas las empresas del mundo. Ustedes saben que no es ajeno que China, Rusia y algunos países estén en complot para destruir la economía de los Estados Unidos, para poder bajar esa economía. Muchas cosas que usted y yo no entendemos. Si ustedes miran, los chinos están comprando todas las empresas. En Los Ángeles, California, han comprado cualquier cantidad de empresas del mundo entero. Los chinos están comprando en Nueva York, están comprando en Italia, en España. Permitieron que esta crisis bajara la economía, la bolsa de valores a lo máximo, y han comprado y han estado invirtiendo en estas empresas quebradas, entre comillas, porque esto va a pasar en algún momento y ellos van a quedarse apropiados, se van a apropiar de la riqueza de las mejores empresas del mundo, y el mundo va a quedar empeñado a estas naciones. Esto es un plan que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios, el 33-35% de la porción de la palabra es profética, y la palabra de Dios no falla lo que está escrito. Esto es el nuevo orden mundial. Todo va hacia la economía mundial. La economía es la que mueve todo en el mundo. Siempre lo ha movido, siempre lo moverá, siempre está ahí tratando la economía de levantar o adueñarse del mundo entero. Entonces, aquí el versículo 3, vuelvo a repetir, dice: y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. El impuesto tenemos que pagarlo, los servicios tenemos que pagarlo. Hay de que usted no lo paguen, a usted no le rebajan nada, mi hermano. Usted tiene que pagarlo. A usted le dan plazo de 1, 2, 3 meses, pero en 3 meses usted ya no debe una cuota, debe 4, las 3 que se atrasó y la que viene 4, y el dinero toca pagarlo, los impuestos toca pagarlos. A nosotros no nos van a rebajar nada, nosotros estamos empeñados. Yo por lo menos me doy cuenta, por ejemplo, familias que viven en condominios que pagan administraciones de 300, 400, 500 mil pesos en su propia casa. Es como si pagaban arriendo en lo propio, y en una escasez económica donde ya no han podido. Es que muchísima gente se ha quebrado, muchísima gente está pobre, los ingresos no entran en sus empresas, las nóminas tuvieron que cubrirlas y su caja fue gastada durante 1 mes, 2 meses, y ya no aguantan más. Y esta gente que paga, viven en mansiones, a veces no tiene ni para pagar los servicios, porque, como dice por ahí la canción de Cachaime, apariencias. Mucha gente aparenta tener mucho y no tiene a la verdad mucho. Dios está desnudando al mundo, la verdad del mundo. Aquí todo el mundo estamos a un mismo nivel. Estamos aquí todos a la merced de Dios, porque Dios está actuando. Todo va a enfocarse en la economía del mundo. La economía del mundo va a tomar el poder mundial en todas las áreas. En todas las áreas, en la parte financiera, en el comercio, en el mar, en la economía que existe en el mundo, va a ser tomada por el mundo, por los Illuminati, para que ustedes sepan, por un grupo que maneja el nuevo orden mundial. Ellos van a llevar al mundo a una esclavitud, a una pobreza
la economía va a seguir bajando, tienen que reventar la economía del mundo para poder tomar ellos el control y luego colocar sus reglas, sus normas, imponer el microchip en las personas, anular el dinero físico para que no haya movimiento de dinero con la disculpa de que el dinero contamina, que en el dinero se transporta los gérmenes, los virus. Entonces la idea es que el comercio va a ser ahogado. Eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Por eso yo les decía a ustedes que tuviéramos mucho cuidado con lo que está pasando. Este mensaje es un mensaje de bendición, un mensaje para que usted, pueblo de Dios, tenga oídos para oír. Y veamos las estrategias que el Señor tiene, porque Dios me ha regalado aquí la realidad que está pasando, pero me ha regalado unas estrategias de lo que el Señor está diciendo que hagamos y que veamos dirección del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos, de nuestras hijas, lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Y me enojé, dijo Nehemías, ¿verdad? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. También lo dice el Señor, porque acuérdense que la palabra es dictada por el Espíritu Santo. Aunque Nehemías dice esto, es realmente Dios quien se enojó, ¿verdad? Ahora entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios en el 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. El versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora ese gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije así suceda, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Mira esta porción de Nehemías aquí, qué exhortación tan tremenda que Dios pone por medio de Nehemías a estos ricos que estaban explotando. Ahorita muchísimos vamos a quedar empeñados en algunas cosas. Los que estamos pagando un crédito y ya no tenemos entrada, los que vivimos del día a día, los que tenemos necesidades para pagar servicios y no tenemos dinero, y si alguien nos presta, y alguien nos ayuda, toca devolver ese favor. Y ahorita no tenemos muchos la fuente para poder suplir esas necesidades, pero cuando pase esto, muchos van a quedar embargados, muchos van a quedar empeñados con sus jefes, con los bancos, con sus familiares, con aquellos que tuvieron una provisión, y ahí viene a repetirse esta palabra en la actualidad. La economía de Dios es diferente. Eso es lo que el mundo va a pasar. Mucha gente va a quedar empeñada porque la economía del mundo lo que brinda es eso, una extorsión. Se aprovechan de la necesidad del pobre y siempre querrán tener sometido al pueblo de Dios. Si ustedes ven en la economía del mundo, la situación mundial en esta cuarentena, es como si fuera una dictadura. Usted no puede salir a la calle si no lo dejan, no puede comprar sino lo que le digan, le registran absolutamente todo a usted.
Este es el caldo de cultivo para los dictadores del mundo. Los dictadores del mundo están felices con lo que está pasando en este momento. El presidente de Corea del Norte, China, Venezuela, países que están con sus pueblos esclavizados, Nicaragua, muchos países. Este es el caldo de cultivo para estos dictadores, porque a eso vamos con la economía del mundo. La economía del mundo se va a cerrar y la van a manejar unas pocas familias en el mundo y van a dar y van a ordenar y van a hacer lo que quieran con la humanidad. Van a controlar absolutamente a toda la humanidad. Estuve leyendo y escuchando que hoy en día en la tecnología, por ejemplo, la omnipresencia de Dios, Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y la omnipresencia es que Dios está en todo lado, que todo lo ve. Y si ustedes miran, pongamos en el billete de $1 de los americanos, hay una pirámide y hay un tercer ojo. Y ese tercer ojo tiene que ver una simbología con los masones. Y ese tercer ojo es la omnipresencia que Satanás siempre ha querido tener sobre la raza humana, pero como Satanás es un ser creado y no tiene poder para observar, el diablo ha usado la tecnología. Y hoy en día ustedes en su celular, en los televisores, las últimas tecnologías de televisión, de televisor, cámaras, tienen cámaras infiltradas que te están vigilando, que te tienen ubicado. Tú no eres una persona para ellos, eres un número. Y tú existes como un número y sabes dónde estás ubicado, cuánto tienes, qué haces, te vigilan absolutamente sin que te des cuenta. Esto es una realidad que nosotros ya vivimos hoy en día. Esa omnipresencia de Satanás, entre comillas, ya es real en la vida del ser humano. Ahora, nosotros los cristianos tenemos que mirar las cosas desde otro punto de vista y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guarde de estos momentos que vienen, porque en estos momentos el mundo va a cambiar, mis hermanos. La iglesia tiene que tomar unas decisiones, el pueblo de Dios tiene que tener un cambio de vida, un cambio de chip, de la forma de pensar, de vivir como íbamos. La mayoría de nosotros no podíamos ahorrar, no podíamos tener un ahorro para una crisis como esta. Pero el Señor me dice a mí, y yo pongo en su corazón a ver si le dice a usted, porque no le estoy diciendo que Dios le mandó a decir, sino es lo que Dios ha puesto en mi corazón y eso es lo que quiero transmitir y usted ore para que el Señor le muestre. Dios nos va a dar un tiempo a nosotros los creyentes para que nosotros tengamos una reserva y podamos sobrevivir para la persecución que viene con la economía mundial. Dios me mandó con otro versículo, con otra porción de la palabra, a Génesis capítulo 41. Entonces yo quiero que vayan ustedes allá a su Biblia, a Génesis 41. 41:33. Y les voy a hacer un resumen para llegar a este contexto de la palabra de Dios. Acuérdense aquí que Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de sus hijos menores, José, era un soñador. El Espíritu Santo le revelaba cosas a José en sueños. El error de él era que manifestaba sus sueños, los contaba antes de tiempo. A veces usted se apresura de contar lo que Dios le dijo y el diablo no es sordo. Y el diablo va a querer destruir sus sueños, los deseos de su corazón. A veces nosotros, porque somos tan emocionales, no nos callamos, no guardamos, como decía el devocional de la lengua allá en Santiago, capítulo 3, nosotros contamos todo. Y usted no debe contarle todo a nadie, solo a Dios. Cuando usted habla con Dios, así sea audiblemente, nuestra conversación queda blindada. Ni siquiera Satanás la puede oír, porque es una conversación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Él. Luego, a Él es el único que le confesamos las cosas. Pero cuando usted abre su corazón y le cuenta a todo el mundo lo que va a hacer, sus proyectos, Satanás los oye. Y Satanás va a hacer lo imposible por dañar esa visión. José fue uno de esas víctimas. Él tuvo sueños y esos sueños que él veía que él iba a reinar sobre sus hermanos, sobre su nación, sobre sus padres, que Dios lo iba a usar grandemente. Esos sueños se cumplieron, pero por haberlos contado antes, sus hermanos le tuvieron envidia y quisieron matarlo. Y cuando se arrepintieron porque el Señor no iba a dejar que lo matara a José, lo vendieron como esclavo y vino a parar ¿a dónde? A Egipto. Allá duró mucho tiempo de esclavo, duró muchos años esclavizado, le pasaron injusticias, pero la gente de Egipto veía, Potifar y todos ellos veían que José era un hombre
próspero en todo lo que hacía. Y no se refería a lo económico porque él de pronto no tendría ni una sola moneda, sino que todo lo que tocaba, todo lo que hacía, prosperaba, que tenía paz en su corazón, que tenía unos ojos y una cara de una alegría que no solamente puede dar el Señor. Y eso lo observaban la gente que estaba alrededor de José. Estando en la cárcel, vino el copero y vino el panadero que estaban allá encarcelados y le contaron un sueño a José. Y José les reveló el sueño, les dijo lo que iba a pasar y tal cual como se lo reveló, así sucedió. Y cuando uno de ellos sobrevive, el copero, le dice José que tenga en cuenta, que se acuerde de él cuando esté afuera. A este se le olvidó, pero con el tiempo, un día Faraón tuvo unos sueños, que ustedes la mayoría conocen estos sueños, pero muchos no. Estos sueños era de que el rey soñaba que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas, pero las vacas flacas no engordaban, sino seguían igual de flacas. Y tuvo un segundo sueño que veía 7 espigas gruesas, grandes, y que se comían las 7, y hay 7 espigas flacas, y las 7 espigas delgadas se comían las espigas gruesas y no engordaban. Y entonces nadie le podía descifrar los sueños, ni sus brujos, ni toda su gente, sus sacerdotes paganos, nadie le pudo descifrar los sueños. Pero ahí fue cuando se acuerda el copero de lo infiel que había sido, de no haber tenido en cuenta a José, que le había revelado el sueño. Pero ahí se acuerda porque ese era el tiempo de Dios realmente. Y entonces le dice, hay un hombre en la cárcel que se llama José que interpreta los sueños. Y entonces mandan llevar a José a donde Faraón, y Faraón le cuenta el sueño, y él le pregunta que si hay otro sueño, y le dice sí. Entonces él le revela que esos 2 sueños son el mismo sueño, que se los dio Dios 2 veces porque era real lo que iba a pasar, que era real el sueño y que Dios iba a hacer eso. Y entonces él comienza a interpretarle los sueños. Y ustedes ya saben el desarrollo de eso, pero para los que no saben, entonces José le dijo a Faraón y a todos los que estaban ahí, 7 años, 7 vacas y 7 espigas representan 7 años. Las vacas gordas y las espigas gordas representan 7 años de abundancia, 7 años de bendición, de prosperidad. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas delgadas representan 7 años de pobreza, 7 años de hambre. Y entonces Faraón entiende y cree que ese sueño es real, y entonces dice, ¿y qué debemos hacer? Ahí es donde quiero entrar con esta porción, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana, porque el Señor nos va a dar una oportunidad, iglesia, de ahorrar, de tener una reserva, de cambiar nuestro estilo de vida. Nuestra vida va a cambiar. Su vida va a cambiar de aquí en adelante. Pueda que usted no haya podido ahorrar nunca hasta acá, pero es increíble cómo Dios nos sostiene. Nosotros en nuestro hogar con mi esposa, nosotros siempre hemos vivido en la iglesia hace 11 años de lo que Dios nos da en la iglesia. Nosotros no somos unos pastores ricos económicamente, somos ricos en la palabra y en la presencia de Dios, para la gloria de Dios, que Dios nos ha manifestado su palabra de muchas maneras. Pero nosotros siempre hemos vivido al diario, a lo que nos dan allá, la bendición, la ofrenda. Y uno, cuando comienza esta crisis, uno se angustia de cómo va a hacer uno para poder sostenerse. Pero yo hablaba con mi hermano, y mi hermano decía, es increíble que en estos tiempos de escasez para el mundo nosotros seamos tan bendecidos, porque Dios usa personas para traernos un mercado, para consignarnos una ofrenda, para sostenernos de alguna manera, porque ahí comienza la economía de Dios a actuar en nosotros. Entonces, el Señor me hablaba de este plan para que usted lo tenga en cuenta. Usted verá si lo obedece o no lo obedece, si entra en comunión con Dios, ayuna, coja estas mismas porciones y pregúntele al Espíritu Santo si es así y cómo lo debe hacer. Cada uno delante de Dios. Pero aquí el Señor me da a mí una estrategia, y me dice el Señor lo siguiente. En Génesis capítulo 41, versículo 33. Por tanto, provéanse ahora, Faraón, le dice José a Faraón, provéanse ahora de un varón prudente y sabio y póngala sobre la tierra de Egipto. Ese varón prudente eres tú, mujer, eres tú, varón. Ese varón que José está proponiendo, porque él no estaba diciendo que fuera él. Él estaba hablando con un corazón limpio y de parte de Dios. Y yo te digo a ti que ese varón, esa mujer eres tú. Vuelvo y repito el 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Quinte es que la quinta parte de lo que producía Egipto, que era una nación grande y próspera, se guardara. De aquí en adelante, Dios nos va a proveer de forma natural un tiempo, porque van a venir tiempos duros, tiempos de vacas flacas, de persecución. El Señor ha puesto en mi corazón de que de aquí en adelante usted va a guardar una quinta parte de lo que le entre. Lo va a tener que guardar como si no existiera. No es suyo, no lo toque. Es por su bien. Comience a guardar una quinta parte de lo que usted va a recibir de aquí en adelante. Y guárdenlo como algo sagrado. Porque esa reserva Dios la va a usar para sostenerte cuando vengan días difíciles. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta palabra Dios me la ha estado dando toda la semana. En este momento siento en mi corazón una fuerza poderosa. Y esto es de Dios, mis hermanos. Comiencen a ahorrar, comiencen a guardar, comiencen a tener, porque va a haber un momento en que usted no va a poder tener. Eso lo vamos a utilizar en el espíritu con sabiduría, porque si ese dinero nosotros lo guardamos, llegará un momento en que si no lo invertimos o no hacemos lo que el Espíritu Santo nos diga, ese dinero no nos sirve para nada. Vaya, mire usted la nación de Venezuela, cómo regalan los billetes, cómo los botan a la basura, porque no sirven para nada. No solamente es guardarlos, es saberlos invertir en el momento exacto como Dios nos diga que tenemos que invertirlo para poder sobrevivir. Vamos a sobrevivir con la dirección del Espíritu Santo, pero dice el Señor, una quinta parte de lo que tú vas a recibir lo vas a guardar y con eso vas a invertir para que te sostengas, para que hasta el día del arrebatamiento de la iglesia no tengamos necesidades ni tengamos ese sufrimiento. El Señor está dando estrategias, muchos la van a hacer, muchos no lo harán, muchos lo creerán, muchos no lo creerán, pero por eso el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y sigue diciendo aquí el versículo 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelos, y guárdenlo. Yo he estado leyendo la palabra con cuidado, estaba leyendo Mateo 24, he estado leyendo porciones de la palabra, y yo me he dado cuenta que las naciones del mundo han sido potencias por la agricultura. El campo, la agricultura es el secreto del crecimiento económico de una nación. Nosotros tenemos que aprender a hacer cosas que no hacíamos, mi hermano. Nosotros tenemos que aprender a hacer cosas que no creíamos que íbamos a hacer. Yo, por ejemplo, veo a mi esposa, ella es ingeniera química, y ella qué se iba a imaginar algún día haciendo trabajos para niños, haciendo dibujos para niños, haciendo manualidades para niños. De hecho, ella sufría mucho de eso cuando todavía era pequeño para hacerle sus manualidades, pero hoy en día Dios le ha dado tanta capacidad para hacer cosas que yo la admiro de cómo Dios la usa para hacer cosas que ella nunca se imaginó que iba a terminar haciendo. Ella fue preparada para trabajar como una ingeniera química en una compañía, una mujer ejecutiva, y así lo hizo muchos años hasta que el Señor nos llamó. Pero hoy en día Dios la ha capacitado para hacer cosas que ella no se imaginaba. Y así son muchos de ustedes. Usted está haciendo cosas que usted no se imaginaba que hacer. Usted, como dice mi pastor, donde yo fui formado, ay Señor, tú sabiendo y yo adivinando. Dios nos está dando una estrategia de ahorro y nos va a dar la sabiduría, el don de la mayordomía. Dios nos va a dar ese don de la mayordomía. La palabra Señor significa mayordomía. Nosotros vamos a aprender en el Espíritu a invertir, como dice la palabra de Dios. El versículo 36 dice, y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no estaba en todas las personas, sino en algunas personas. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios está en ti y está en mí y está en todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así como el Espíritu Santo le dio sabiduría a José
para poder sostener al mundo en el momento de abundancia y en el momento de crisis, el Espíritu Santo nos va a llevar a una vida en plenitud en Cristo Jesús. Porque yo no predico la teología de la prosperidad, pero sí creo que Dios prospera a su pueblo y que Dios nos sostiene. Él no dice que no verá un justo desamparado. Dios no nos ha soltado, Dios nos ha bendecido. De alguna manera Él lo hace como sea, sobrenaturalmente. Alguien te llama a la puerta, alguien te dice, mire, te consigné esto, mire, yo te voy a ayudar con esto. A mí me llegaba antier y una amiga llegó y nos trajo un mercado y una provisión para pagar algunos recibos. Dios bendiga a esa persona, porque Dios usa a personas, Dios habla, Dios sostiene, Dios ayuda a que estemos ahí en el nombre de Cristo Jesús, esperando la bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Él nos va a dar esa sabiduría para poder sostenernos. Entonces aquí el Señor dice que escoge ¿a quién? A José. ¿Usted se imagina que Dios te va a escoger para ser luz del mundo en los últimos tiempos? Dios nunca nos va a dejar en vergüenza, mi hermano. Pero el Señor nos va a dar estrategias, hermano. La quinta parte de lo que recibas de aquí en adelante, guárdalo. Y no lo toques. No lo toques. Ese no es el diezmo, mi hermano, ni es la ofrenda, ni son las primicias. Es una provisión sobrenatural que tú vas a usar. Y en el tiempo exacto, el Espíritu Santo te dirá cómo invertirla, cómo manejarla para que sobrevivas. Porque va a llegar un momento en que el dinero no va a servir para absolutamente nada, el dinero físico. Todo se va a mover por un microchip que van a imponer el nuevo orden mundial. El mundo ya está comprando las empresas, está adueñándose de todos los negocios. Bajaron el petróleo a lo máximo. China y Rusia están aprovechándose de esto para comprar las petroleras, para comprar todo lo que tenga que ver con el petróleo. Están comprando las empresas, las multinacionales, para cuando pase esta crisis estamos sometidos a ellos y ellos pueden hacer lo que quieran con nosotros. Esa es la economía del mundo, pero nosotros no dependemos de la economía del mundo, sino de la economía del Señor. La quinta parte de lo que vas a tener lo vas a guardar, y en el tiempo exacto el Señor te dará sabiduría porque Él te ha escogido, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y el 39 dice, dijo a Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dice Faraón. Ahí el Señor está diciendo solamente Dios por encima de nosotros, pero Dios nos ha dado la autoridad. Y la palabra dice que cosas más grandes que las que Jesucristo hizo, nosotros podemos hacer. Jesucristo era el mejor mayordomo, el mejor Señor de todos. Por eso pudo decir consumado es. Mis hermanos, esta palabra Dios la ha puesto en mi corazón, la he trabajado, he orado por ella. Y digo en el Espíritu, el que tenga oídos para oír que oiga. Comience a ahorrar, hermano, que usted nunca había ahorrado, vas a ver cómo misteriosamente vas a poder ahorrar, cómo milagrosamente vas a poder ahorrar, como nunca lo hayas hecho, porque de hoy en adelante el Espíritu Santo nos va a enseñar a guardar una quinta parte, calculadora y lápiz para sacar el 5% de lo que te entra, lo vas a guardar de aquí en adelante hasta que el Espíritu Santo te diga cómo manejarlo, cómo invertirlo, cómo hacer para que tú puedas sobrevivir estos tiempos difíciles que vienen hasta que el Señor nos levante. Esta es la palabra que el Espíritu Santo me ha dado, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, esta es la palabra que Dios quiere que ustedes escuchen y que el Espíritu Santo los bendiga y les ministre y los guarde, porque usted y yo que tenemos el Espíritu Santo tenemos el don de la mayordomía. Si hasta hoy fuimos malos mayordomos, pésimos mayordomos, renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a la mala mayordomía, porque de hoy en adelante nosotros seremos fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado y sobre todo de la salvación. El que resista hasta el final, este arrebatará el reino de los cielos, los valientes. Dios los bendiga, mis hermanos, porque nos ha hablado el Señor aquí desde mi casa, con mi familia, mi esposa y yo, los bendecimos como pastores, como amigos de ustedes, porque aquí hay amigos de nosotros que no se congregan con nosotros. Cuando el Señor permita que nos vamos a congregar, van a venir unos tiempos tremendamente de bendición, pero tenemos que tener cuidado,
porque nos podemos acomodar y engañarnos. Eso es un momento que Dios nos va a dar para poder sostenernos para los tiempos que vienen, porque aún faltan las cosas, algunos cumplimientos de algunas profecías bíblicas antes de que la iglesia sea arrebatada. Dios los bendiga, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, porque Dios los ama, Dios nos ama grandemente. Todos ustedes que están ahí unidos en bendición, Dios los va a guardar, Dios les va a dar sabiduría y van a ver cómo esta palabra se va a cumplir en sus vidas. Van a comenzar a guardar. Si pueden guardar más de la quinta parte, pues gloria a Dios. El Señor les dará la sabiduría para guardar más, pero mínimo la quinta parte de lo que Dios te dice que guardes, y lo vas a invertir como Dios te diga. Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a entregarle este altar al Señor para la gloria de Dios. Señor, te doy gracias, Dios, porque tú nos has usado en esta mañana, porque tú tienes el control de absolutamente todo, Señor Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Dios. Bendigo esta reunión, Señor, esta palabra que nos diste en esta mañana, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te entregamos el altar, Señor. Respalda, Señor, lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor, que se olvide, Padre amado, Señor. Enséñanos a tener estrategias, Padre amado, para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, guíanos a hacer la voluntad del Padre, Señor. Y en este momento nos sometemos desde hoy con mis hermanos, los que están escuchando, los que van a escuchar este mensaje, nos sometemos a tu mayordomía, Espíritu Santo, para que de aquí en adelante seamos esos buenos administradores que nunca fuimos tal vez, o si algunos lo fueron, bendito sea el Señor, serán mejores administradores. Pero desde hoy nuestra vida va a cambiar, Señor, porque tú nos vas a llevar a una estrategia económica espiritual que no la reconocerá el mundo ni la entenderá, pero que sobreviviremos. No necesitaremos ni medicina, ni dinero, ni cosas para sobrevivir, porque tú nos sostendrás sobrenaturalmente. Así como sostuviste al pueblo de Israel 40 años en el desierto, así nos vas a sostener en provisión y en bendición. No nos faltará nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, les doy gracias a Dios por este momento. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Les pido que estén orando. Esta tarde a las 6 de la tarde tenemos un devocional. Dios los guarde grandemente. Yo los bendigo a todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones. Chao, chao.